Estoy fascinado con la fuerza del efecto mariposa. ¿Quién me iba a decir a mí que por comentar un inofensivo insulto contra los góticos en Twitter iba a desatar una tempestad que removiese las entrañas de todo el colectivo y los hiciese unirse contra un enemigo común? ¿Queréis saber qué pasó? Después de la cabecera. El 11 de julio de 2011 me encontraba, durante mis andanzas por Twitter, con el siguiente comentario. Los góticos son niñatos vírgenes que quieren ser vampiros y que deberían estar muertos. La ridiculez extrema de ese tuit me hizo contestarlo de inmediato. Pobrecilla su autora. No estaría bien dejarla en ignorancia de esa manera, ¿verdad? Otros usuarios se unieron a mi queja con respecto a la incorrección de dichos tweets contra el colectivo gótico. Y sin saberlo, de un modo u otro, despertamos al dragón. Dentro de poco voy a escribir una cosa en mi blog sobre vosotros y os voy a dejar en ridículo. XD. Y con eso terminó aquel asunto. He de reconocer, no obstante, que aquella noche no pude dormir bien. Tuve pesadillas y sueños agitados, pero que no podía recordar al día siguiente. Y aquel mal trago, aquella discusión se fue olvidando conforme pasaba el mes de julio. La última hoja del calendario cayó, dando paso a un brillante y caluroso mes de agosto, en el que mi mente se centró en otras ocupaciones. Sin embargo, el día 3 de este mismo mes, recibí un artículo a modo de tuit. Pues aquí lo tienes. Me ha costado semana y pico. ¿Os imagináis la investigación exhaustiva que hay que realizar para dedicar semana y pico, que según los datos reales fueron 3 semanas, a escribir un solo post? Si hay algún gótico de corazón débil viendo este vídeo, por favor, que lo deje ahora. Podríais sufrir un infarto durante el transcurso del mismo. Un infarto por la risa, claro está. Os traigo la versión comentada por el gran Haplo Schaffer de la enfermedad gótica. Mi Twitter a veces echa humo. El otro día me dio por hacer unos comentarios inofensivos sobre los góticos raros y piojosos que están invadiendo mi barrio, y resultó que representantes de esta secta se me echaron encima como perros poseídos en una rabia desagradable. Por eso, me he decidido a escribir este artículo, que he titulado de una forma bastante genérica, para que de entrada pueda asimilarse que no soy nada partidaria, y que estos seres humanos, por sí doy por hecho que bajo sus capas de maquillaje son seres humanos, y de esto trata este artículo, de descubrir su humanidad, no me hacen la más mínima gracia. Porque además de ser feos, ridículos, y en su mayoría gordos, lo peor de todo es que son unos engreídos y que desconocen el sentido de la educación, y a mí no me vale como excusa que crean que están muertos. No sé qué me llama más la atención, si que diga que los góticos somos mayormente gordos, y más viéndome a mí, o que recalque nuestra falta de educación al tiempo que en la misma frase nos llama feos, ridículos y gordos. Pero eso es un pequeño exabrupto comparado con todo lo que viene a continuación. A ver, trataré de ser objetiva e ilustradora. Mis cojones. He consultado varios libros y preguntado a mucha gente para poder escribir este artículo, más que nada porque quería comprender por qué un niño con 2 dedos de frente decide hacerse gótico, tirar por la ventana su vida social y su futuro profesional, y arruinarse la vida. Sí, amigos, este artículo es el resultado de un extenso trabajo de investigación. Un extenso trabajo de investigación que pasa por la Frikipedia y como mucho la Wikipedia. A esto hay que sumarle lo poco que su escuálida mente haya podido entender, como veréis a continuación. Bueno, hasta que me he cansado de leer tantos tochacos. Ja, ja, ja. Según la mayoría de las fuentes consultadas, los primeros góticos proceden de la Europa occidental y de la Edad Media. ¿Siglo? ¿Año? ¿Dónde están tus fuentes documentadas? Y ya desde muy temprana edad empiezan a interesarse por las catedrales, el Renacimiento y todo lo relacionado con los ambientes nocturnos. En su origen era un movimiento pequeño que solo afectaba a las clases más privilegiadas, a los pastores y al clero. Esto venía en mi libro de historia de segundo de la ESO. Tal vez te interese. Es una pena, porque en este periodo eran hombres cultos, con inclinación por la poesía, la meditación, la arquitectura. Una característica que ha ido menguando con el paso de los siglos, conforme el movimiento se ha ido oscureciendo y deformando de similar manera a lo que ha pasado con el rock, la religión, Gran Hermano o el 15M. ¿Gran Hermano en la misma frase que los góticos? ¿Cuánto daño has hecho, Judith? ¿Cuánto daño? Góticos conocidos durante este tiempo fueron todos hombres de la Edad Media, e incluso algunos santos, como Francisco de Asís. ¿Francisco de Asís era gótico? Pues que sepas que lo canonizaron.
Yo no digo nada. Obras góticas, Virgen del Patrocinio, Taquilla San Miguel, Escuela de Chartres, Abadía de Saint-Denis, Tetramorfos, El Castillo de Otranto. Es muy importante subrayar que durante esta gloriosa primera etapa, el movimiento gótico no tenía relación con el vampirismo, porque como todo el mundo sabe, los vampiros no existen, y por aquellas no había televisión, lo que dificultaba sobremanera que las mentiras pudieran propagarse. ¿Pero qué diablos? Muy buena época, por cierto, lejos de la crueldad de estos tiempos. Pero lo que a mí de verdad me interesa tiene lugar en el siglo XX, más bien a finales del mismo, tan contradictorio que nos trajo a Buda y a Gandhi, pero también a Hitler y a Nina. Buda y Gandhi, contemporáneos y principales representantes del siglo XX. ¿Y dónde dices que influyeron ambos en la enfermedad gótica? Como el movimiento gótico va desprestigiándose y se va convirtiendo poco a poco en la enfermedad gótica. Los góticos empiezan a definirse, sobre todo por su estética, lo que los convierte indudablemente en una tribu esclava de la moda. Camisetas y pantalones ceñidos sin el menor gusto, botas de cuero, crestas punkis, collares de pinchos, muñequeras, pelo largo, piercings, tatuajes, caras pintadas de blanco, cejas depiladas, esvásticas nazis y cazadoras de cuero. El problema surge cuando una facción de este movimiento intenta aplicar sus directrices a la música, especialmente al rock, y nace en el Reino Unido lo que hoy conocemos como rock gótico. Básicamente un rock más estridente, cuyas letras no se entienden. Sus cantantes no cantan, y cuando emiten sus gorgoritos parece que están a punto de suicidarse. Ha habido muchos grupos góticos desde entonces. Escuchad con atención. Algunos muy conocidos como The Cure, Belle and Sebastian, Jesus and Mary Chain, Charles Manson. ¡Soy la reencarnación de Jesucristo, Sharon Tate! ¡Prepárate a morir! Nirvana. De hecho, Kurt Cobain había superado incluso esa frontera. Era emo. Por eso se suicidó. O Patti Smith. Y otros más de culto como Bauhaus. No, si va al house un momento y luego vuelve para la disco. Annie Lennox, The Mission, Alien Sex Friend, Killing Zone, American Gothic y Siouxsie and the Banshees. E incluso españoles como Héroes del Silencio, Siniestro Total o Alaska, que de alguna manera bebieron y se aprovecharon de la enfermedad gótica en alguna de sus formas. Esta música en su totalidad, a mí me gusta definirla como una bonita palabra del pueblo llano. Mierda. Dos de los máximos culpables, Tim Burton y el cantante de The Cure. Pues bien, si hay una cosa que no entiendo de los góticos es cómo pueden tener trabajo. Porque yo nunca contrataría a una persona con esas pintas. Porque viven para la noche y de día duermen a pierna suelta como si estuviesen muertos. Pero no, más quisieran. Mireia Laguna Facts. ¿Cómo pueden pagarse la entrada a sus antros oscuros y la bebida si no tienen trabajo? Pues porque la mayoría de los góticos son unos hijos de papá de cuidado. Sus papis les compran también sus CDs y sus libros de vampiros. El bolsillo de papá es infinito en cuanto a goticismo se refiere. Espera. Déjame recordarte un tuit tuyo. Venga, que papá y mamá te quieren. También es mentira que los góticos practiquen habitualmente el sexo. Tampoco es que les interese mucho, de verdad. Una encuesta que he realizado me descubre la sorprendente realidad de que casi el 100% de los góticos son vírgenes. Esto es muy fuerte porque hay que entender que hay góticos hasta 60 años. Y si tienen hijos es por culpa del Espíritu Santo. ¡Jodida paloma! Ninguna mujer normal tendría sexo como un gótico, porque luego tendría pesadillas. No sé si hasta sería ilegal, como tener sexo como un cadáver. Eso es porque no has probado un rabo gótico, bonita. Si lo hubieses probado, no querrías otra cosa. Supongo que hay tíos enfermos de la cabeza que sí se tirarían una gótica si pudieran, pero es que los tíos en general se tiran a cualquier cosa, incluso a animales y a panchitas embarazadas. También hay tíos que se lo montarían con una niña monja con sida. Palabras literales de un ex amigo. ¿Con qué tipo de gente te juntas? ¿Y qué pasó con tu ex amigo? Más falacias, lo creativos que son los góticos. Ja. Vamos a ver, leer un par de libros de vampiros al año no es tener inquietudes ni tener creatividad. No, ciertamente. Y si esos libros son crepúsculo, todavía menos. Pero hay mentes muy ilustres escondidas tras nuestras apariencias. Aunque claro, siendo fan de Federico Mocchia, no creo que sepas demasiado de literatura, ¿verdad? Un gótico está más cerca de un yonki que de un intelectual. A ellos no les interesan los libros, les interesan los vampiros. Porque quieren ser igual que ellos. ¿Y qué es un vampiro sino una versión moderna y más guay de un yonki asqueroso? Andar diciendo que se quieren suicidar tampoco es muy creativo. Si lo hicieran realmente de alguna forma original, podría reconocerles incluso el crédito. Un poema gótico, también llamados emos, es algo como esto.
¡Oh, qué asco de vida! Me corto las venas, mi sangre es roja y amarilla. Llueve sobre el cementerio. Bla, bla, bla. Creo que las arterias de cierta señorita, además de sangre, transportan pis. De ahí esa creencia. Estamos invadidos por los góticos, que son como zombis cutres y con aspiraciones modernas. Me propongo voluntaria para quemar algunos de sus bares de encuentro de Madrid, con ellos dentro. Ya me han dicho el nombre de algunos. El Heaven, el 666, el 8,5, el Darkhold, todos nombres satánicos o parecidos. Ya los conozco, ya me han enseñado dónde están algunos amigos. Hay demasiados para la mala imagen que dan de la noche y nuestra ciudad. Dos cosas bonitas per se. ¿Per se? Creo que se te ha pegado algo gótico. Háztelo mirar. Pero no, se me ha ido. Tampoco quiero acabar con ellos. Yo les cogería uno a uno y se lo explicaría. Me sentaría sobre sus rodillas y les daría un baño. Luego les pondría ropita de Tommy Hilfiger. Luego les daría un libro de Pablo Neruda o de Paulo Coelho. Luego les pondría música molona de verdad, que se entienda la letra. Qué bondadosa eres, Mireia. ¿Sabes que me recuerdas a Jesucristo? A él lo colgaron en la cruz. Eso es muy gótico. Yo que tú me preocuparía. Yo qué sé. Al final se darían cuenta, con lágrimas en los ojos, del ridículo que están haciendo. Y me darían las gracias. Gracias, Mireia, por descubrirnos el camino. ¡Hala! De nada, chicos. Para eso soy bloguera. Para deciros las verdades. Aunque duelan, ¿no? Y hasta aquí llega el post. Sin embargo, no comprenderéis las proporciones de esta aberración hasta que no hayáis leído su autobiografía, visible en lo alto de la página. Trataré de leérosla sin reírme. Mireia Laguna, Madrid, 1994. Es estudiante, fotógrafa, principalmente y profunda conocedora del sentimiento trágico de la vida. En sus ratos libres, escribe poesía y reflexiones muy particulares sobre el mundo en general y la gente que le rodea. A su corta edad, ya ha concluido 2 poemarios, Sin ti, sin mí, sin nadie, 2007, y Océano de lágrimas rosas, 2008-2009, que de momento prefiere no publicar y que solo comparte selectivamente. Sus amigos la llaman Lagu, pero sus lectores deben referirse a ella por su nombre completo. No piensa escribir aquí sus datos personales. Ella prefiere mantener el misterio porque el misterio es una de las principales razones que existen para vivir. Obviamente, ante tal aberración no tardé en difundirlo entre mis redes. ¿Y qué hay peor que un gótico, Mireia? Un gótico cabreado. Y peor que un gótico cabreado, una horda de góticos cabreados. Y sus amigos. Como era de esperar, pronto las redes sociales y el propio blog echaban humo. Cuando la masa enfurecida, con más de 16.000 followers, compartió su artículo en Twitter, llegó al punto de no retorno. Incluso ella admitía que era el día más estresante de su vida. No sabía dónde meterse. ¿Cuántos de los que me estáis insultando os acostaríais de verdad con un gótico? A ver, pues yo, sinceramente, si alguna gótica quiere hacer el experimento, podemos llegar a un acuerdo. Poco a poco entró en una espiral de destrucción y tristeza de la que fue imposible salir. Sus amigos y su entorno la abandonaron. Y esa noche cenó sola. ¡Me han echado de la paz mundial! ¡Le he perdido a 3 amigas! ¡No voy a escribir nunca más! ¡Ya os vale, no! Pero no te preocupes, Mireia. Los emos siempre necesitan a poetisas de tu talento. Y cuando seas mayor, los góticos te habremos perdonado. Prometido. Tampoco temas ningún daño físico hacia tu persona. Para ti seremos cadáveres agresivos, pero para nosotros tú solo eres una insignificante jovenzuela que nos ha sacado unas cuantas carcajadas esta tarde y nos ha recordado que la ignorancia es otra forma de humor. Mañana te habremos olvidado y nuestras discusiones versarán sobre otros 1000 temas. Y en caso de que nos cruzásemos contigo por azares de la vida, nos limitaríamos a invitarte a una cerveza y discutir tus puntos de vista. Eso sí, he de advertirte que podemos ponernos muy pedantes. Paralelamente, el ingenio de los internautas reventó el hashtag Mireia Laguna Facts, elevando a su persona al nivel de trend topic nacional, que llegó a superar incluso al mismísimo Ratzinger. Recordando que los góticos tienen un aplastante sentido de la autocrítica y del humor, y derribando de paso algún que otro tópico. Y sin más, me despido y os dejo con estos hechos.
Y ya está. Aclaro que hay quien dice que esto huele a fake que tira para atrás. A mí la coyuntura me ha hecho suficiente gracia como para que personalmente me dé igual que sea verdad o no. Así pues, ¿cuáles son vuestros Mireia Laguna facts?